Pues buenas tardes a todos los miembros de la red Riot en esta segunda sesión del seminario de la red. Tenemos como invitado para darnos una sesión a Iván Garzón Vallejo, que es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Chile, doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Argentina y de Derecho por la Pontificia Universidad Bolivariana de Colombia, donde también estudió filosofía. Es investigador principal de un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. Ha sido visitante en la Universidad de Georgetown, en la Universidad Estatal de Missouri y en la Universidad Complutense de Madrid, además del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, Iván, gracias por estar aquí para esta sesión del seminario. Iván va a hablarnos durante un rato de unos 40 minutos aproximadamente sobre el tema que habíamos escogido para ilustrar una dimensión entera del proyecto. El título de su presentación es Estallidos colectivos y emociones explosivas, una anatomía de las multitudes violentas. Bienvenido, Iván, adelante. Tiempo es tuyo. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este encuentro de la red Riot Team y gracias a todos y a todas por participar. Tengo mucho interés en compartir un avance del proyecto en el que estoy trabajando ahora. Me voy a permitir leer mi presentación en la que voy a hacer una descripción más o menos general sobre esta conexión entre estallidos colectivos y emociones políticas. Corría el 25 de febrero de 1793 en París, cuando la larga escasez de pan desató lo que se conocería como el saqueo de los tenderos. Una muchedumbre encolerizada se movilizó, actuando como durante el saqueo de una ciudad asaltada, según un observador, quien detalló que a una mujer que hicieron subir sobre una pila de cadáveres le dijeron que gritase «¡Viva la nación!». Y como se negó, un matador la agarró, arrancó su vestido, le abrió el vientre y al caer fue rematada por los otros. Jamás un horror así se había asomado en mi imaginación. Quise huir, mis piernas temblaron, me desmayé. Cuando recuperé la conciencia vi la cabeza sangrienta. Me dijeron que fueron a lavarla, encresparla, y que después de ensartarla en la punta de una pica, la llevaron bajo las ventanas del templo. Las noches de París, o El espectador nocturno, son las descripciones escabrosas de una crueldad inútil relatadas en primera persona. Respiraba libremente, cito, hasta que vi una muchedumbre alborotada. No me sorprendió. Avanzo y espectáculo horroroso. Son dos cabezas en la punta de una pica. La descripción es descarnada, porque descarnada es la realidad de las calles parisinas en los días en los cuales tanto la revolución como el terror pasarían a la historia como ejemplos paradigmáticos de la furia de una multitud. Pero también la narración resuma espanto, porque su autor se ha impuesto la exigencia metodológica de describir estos eventos atroces con imparcialidad. Pues el escritor debe ser frío cuando hace tiritar al lector. Ninguna pasión debe agitarlo. Si esto no se cumple, se vuelve declamador en vez de historiador. El autor de lo anterior es Restif de la Bretonne, un prolífico escritor y cronista de su tiempo, que dejaría para la posteridad la descripción de unos episodios espeluznantes que registró minuciosamente noche a noche y publicó en 8 tomos entre 1788 y 1794, alternados con historias románticas, y que le valdrían el mote que podríamos describir como Rousseau en las alcantarillas. Ahora bien, aunque la irrupción de masas enfurecidas y violentas es temible, también pueden ser visibles. Un cronista del alzamiento de los irlandeses contra el ejército inglés el lunes de Pascua de 1916
en Dublín, dejó constancia del saqueo que sufrieron las tiendas de golosinas de la ciudad. Un tipo de local que, cito, fue el blanco predilecto de los saqueadores durante toda la insurrección, de lo cual deducía que, cito, es posible que la mayoría de los saqueadores fueran chicos, dándose el atracón de sus vidas. Probaron golosinas que nunca habían probado antes y que nunca volverán a probar en esta vida. Y hasta el día de su muerte, la insurrección de 1916 tendrá para ellos un sabor de... ¿Quiénes son los autores de tales atrocidades? El observador parisino los nombra de muchas maneras. Chusma, es decir, esa masa amorfa de perezosos, golosos y malvados de toda calaña, sin mérito, sin capacidad, sin virtud, que se irritó, insultó, robó, mató, o también una turba inmensa de tontos. Pero en cualquier caso, ya sea que se le llame chusma, turba, populacho, masa, multitud o lumpen proletariado, ni los cronistas, ni los filósofos, ni los pintores se han puesto de acuerdo en cómo nombrar al conjunto indeterminado de individuos que, llevados por sus más inconfesables pasiones, destrozan, hieren y matan indiscriminadamente. En lo que sí coinciden es que para describir su aparición y desenlace hay que echar mano de metáforas ígneas. Por eso, que el espectador nocturno haya descrito los disturbios parisinos como la erupción del Vesubio o el Etna, nos resulta familiar a quienes vivimos en lo que la socióloga Donatella Di Cesare y el filósofo Alain Badiou han llamado el tiempo de la revuelta. Y se hace eco de la sabia sentencia de que la masa que incendia se cree irresistible. De allí que casi 200 años después, la pregunta de Breton sea también la nuestra. Observaba yo todo aquello y me decía, se está preparando una crisis violenta, pero ¿cómo estallará? Nuestra es también la tentación de simplificar las cosas, atribuyéndole la causa de una erupción volcánica a unas cuantas criaturas viles, residuo y abuso de la civilización, que después de prostituirse, en su juventud terminaron viejas, alcahuetas y proxenetas. Es casi una obviedad señalar que cada estallido social se enciende con una llama única e irrepetible, aunque con frecuencia sea parecida acá o allá. También sabemos que más que una obviedad es una verdad a medias, que los programas o ideales racionales solo pueden explicar parcialmente la movilización de una multitud iracunda. Parcial también es atribuir la primera ignición únicamente al contagio emocional, a la imitación o a la espontaneidad molecular. De hecho, la participación en una masa enardecida es vista por algunos agitadores como un oficio y para otros puede llegar a ser una obligación. Y uno se los puede imaginar diciendo, al aceptar este tipo de responsabilidades, ¡ah, qué suerte perra la mía! Vista de este modo, la violencia colectiva que se origina en una erupción social se revela menos racional, planificada y táctica de lo que solemos pensar al alero de los discursos políticos y las interpretaciones de los comentaristas de la actualidad, unos y otros muy dados a la sobreracionalización. Y por el contrario, la energía que se descarga en los movimientos de los cuerpos colectivos, la mayoría de las veces, se deshacen en la nada, pero también pueden derivar en violencia cuando se topan con otros cuerpos. Quien interprete esos acontecimientos como mera expresión de protesta o frustración no está tomando con la suficiente seriedad el riesgo que implica, pues su brutalidad surge precisamente de que son energías sin contenido físico. Ahora bien, sería un error pensar que las tribus eruptivas solo han salido al escenario de la historia cuando los escarceos revolucionarios, sean fallidos o exitosos, más allá de que, como advertía irónicamente Elías Canetti, a la masa desnuda todo le parece la Bastilla. Dicho de modo simple, aunque las masas son un fenómeno político, no toda masa es política. No entenderlo así es justamente el punto de partida de la sobreinterpretación. Afortunadamente, la historia moderna es pródiga en cronistas de los disturbios violentos.
Entre 1810 y 1820, Francisco de Goya elaboraría una serie de 82 grabados sobre la invasión del ejército napoleónico a España, publicados en 1863 por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bajo el sugestivo nombre de Los desastres de la guerra. Allí se retrata crudamente el horror de la violencia colectiva y militar, muy alejado de las representaciones épicas y apologéticas habituales en los pintores de la época. En el mismo espíritu del escritor francés Restif de la Breton, la representación del populacho madrileño y de los soldados invasores del pintor aragonés fue casi inédita, pues para ese entonces pocas veces la guerra había sido escogida como objeto de denuncia. La pintura bélica no solo solía ser ornato de reyes, príncipes y generales, sino que además en los primeros años del siglo XIX la pintura napoleónica legitimaba la violencia en la sublimidad del héroe y la exaltación de las grandes batallas. Los desastres, por el contrario, llamaron la atención sobre la deshumanización de todos los combatientes, y para ello se valieron de mostrar crudamente su extremo en estampas en las que descuartizados y empalados, ahorcados, fusilados y apaleados son uno con la naturaleza, desvelando el aspecto trágico del tópico central del romanticismo. En el campo histórico, la Revolución Francesa inaugura la aparición moderna de las masas enardecidas. En el arte, dicha originalidad la ocupa Francisco de Goya en 1793, al representar a la multitud como miembros intercambiables, reducidos a simples manchas de color, eliminando la singularidad de los individuos y atribuyéndole una voluntad y personalidad comunes en los cómicos ambulantes. Así, a contrapelo de los cánones estilísticos de la época y cual cronista con pincel, Goya no solo retrataría a la multitud y al populacho, sino también su violencia desatada, de un modo que contradecía su representación tradicional, y cuestionando la creencia de que existían valores superiores que legitimaban el ejercicio de la violencia y la crueldad. Aunque las estampas de Goya también han suscitado otras interpretaciones, la de la guerra de la independencia como una gesta romántica en la que un pueblo heroico resistía al invasor francés, también se puede ver en los aguafuertes abundantes escenas que describen acontecimientos terribles para la población, como el saqueo, el exterminio y el hambre. Es decir, la misma crueldad inútil que documentó Restif de la Breton. Las imágenes de la guerra permiten ver que en determinadas circunstancias, los pacíficos habitantes de las ciudades y del campo pueden convertirse en asesinos y en torturadores, con lo cual se revela que el pueblo heroico tiene otra cara, la del populacho dispuesto a torturar a sus enemigos, a lincharlos y a descuartizar sus cadáveres. De este modo, explica Todorov, el pintor ha abierto los ojos no solo ante los deseos inconscientes de los hombres, sino también ante los actos que son capaces de llevar a cabo en nombre de valores elevados como las ideas liberales, la patria, la identidad tradicional, la iglesia o Dios. Si Theodor Adorno definía como triste el camino que debe recorrer un sentimiento para convertirse en concepto, puede ser incluso aún más duro el camino que debe recorrer una pasión para convertirse en relato. Ambas cosas se pueden predicar también de un fenómeno social, ocasional para adquirir estatuto político. Por eso, mi trabajo parte de un abuso y pretende ser una reivindicación, o por lo menos corregir un olvido. El abuso es el de la categoría de pueblo, comodín discursivo para quienes pretenden legitimar sus ambiciones, denostado por quienes solo ven en él lumpen y romantizado por quienes le atribuyen un exceso de conciencia, racionalidad y voluntariedad. Las tres posturas tienen en común que piensan con el deseo. Sin embargo, y en contra de toda evidencia desmitificadora, el pueblo es el eje sobre el que gravita la política moderna desde que la Revolución Francesa lo enalteciera y los sociólogos del siglo XIX lo explicaran como sujeto histórico con razón y voluntad, como cualquier individuo de carne y hueso. A partir de la Revolución Francesa, los pueblos se exponen como multitudes activas,
y ya no como masas ciegas, indistintas, fáciles de someter o entregadas al pánico. Y esto porque en su racionalismo, las ciencias sociales han tomado como objeto el producto acabado del pueblo, versión genérica sublimada de la nación decimonónica, otorgándole forzosamente completitud a aquello que en la experiencia histórica solo barrunta, erupciona y aparece y se esconde de nuevo, y con frecuencia solo llega a ser el boceto de una obra, cuando no el papel garabateado tirado al basurero. Ciertamente, George D. Huberman advierte que aunque el pueblo puede ser heroizado, idealizado y unificado en las consignas revolucionarias o pseudo-revolucionarias, los pueblos en trozos, los fragmentos, los destrozos, es algo con lo cual, se pregunta D. Huberman, la filosofía política no sabe qué hacer. Cuando el pueblo significa la unidad del cuerpo social, el demos griego, el populus romano, y funda la idea de nación, su representación es obvia e incluso se impone a todos. Pero cuando denota la multiplicidad hormigueante de los bajos fondo, poloí en griego, multitudo, turba, vulgus o plebs en latín, su figuración se convierte, según el historiador del arte francés, en el ámbito de un conflicto inextinguible. Y trabajo para Mientes sobre la ficción más importante de la modernidad política, tan solo comparable a la del Estado, y la disecciona para extraer la parte de ella más incómoda, ignorada y despreciada. Hablo de la ficción del pueblo, una entidad que comporta una abusiva generalización, pero que damos por obvia y que ahora, en tiempos de populismos de diverso cuño, se reifica para denostarla o romantizarla, pero nunca se descompone. Eso es precisamente lo que pretendo hacer, describir su formación emocional y su experiencia desbordada. Ciertamente, el pueblo no siempre monopolizó la reflexión sobre el nosotros. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, se pueden identificar tres posiciones intelectuales para dar cuenta del advenimiento de las masas en las sociedades europeas. Desde el campo socialista provino una valoración positiva, con autores como Marx. Desde el liberal, una crítica moderada, con autores como Tocqueville y John Stuart Mill. Y desde sectores conservadores, una áspera crítica aristocrática, con autores como Le Bon, Burkhardt, Nietzsche y Ortega. Sin embargo, a pesar de las reticencias teóricas y las advertencias de escritorio, no fueron los críticos de las masas enajenadas quienes proveyeron su mayor descrédito. Este provino de los fascismos del siglo XX, que mostrarían su faceta más oscura, el enardecimiento, la alienación, la enajenación, pero sobre todo la violencia, una pesadilla que se creyó terminada parcialmente en 1945 y definitivamente en 1989, con un grito emancipador y aleccionador del valor del individuo, su racionalidad y desconfianza instintiva hacia toda forma de homogeneización política, pero que dejó incólume la creencia de que el mercado sería inofensivo cuando devinieran un enjambre de consumidores satisfechos. Las masas, se creyó entonces, con el deseo, serían por fin domesticadas. Por lo tanto, si, según la historia política reciente, solo ha habido de un lado pueblo y pueblos, nación y naciones, y del otro individuos y en el medio comunidades u organizaciones, ¿dónde quedó la turbamulta, la muchedumbre, la masa, el populacho, el tumulto, la chusma, la horda o los muchos? De hecho, ni la ciencia política, ni el derecho, ni la sociología le han dado un lugar a la multitud, quizás porque las fronteras de estas son porosas y su conducta ambivalente o incluso errática, para poder ser encajada en los moldes de la división del trabajo de las ciencias sociales modernas. El desinterés contemporáneo por esta cuestión, según dos reconocidos sociólogos franceses, está ligado al rechazo a partir de fines de la década del 60 de las teorías del comportamiento colectivo, en beneficio de un enfoque para el cual las conductas individuales en los fenómenos de masa son siempre y solo racionales y calculadas. Como consecuencia, la cuestión de los comportamientos en muchedumbre ha desaparecido de la agenda de la investigación. La historiografía tampoco sale indemne de este balance.
pues aun cuando el populacho existe, se expresa, aparece y desaparece, los historiadores lo han olvidado con frecuencia, dirigiendo su mirada hacia la multitud cristalizada, unificada y ordenada en la categoría pueblo, nación, clase o sociedad. Más allá de lo epistemológico, el desdén por la masa como objeto de estudio se explica porque se equipara socialmente con el lumpen o se reduce a su faceta criminal. Y en el mejor de los casos solo llama la atención de los teóricos sociales cuando adquiere un estatus pre-revolucionario. Allí se activa el romanticismo de unos y el desprecio de otros. Sin embargo, si algo puede ser nombrado de tantas maneras, es porque existe de modo inobjetable. De hecho, ningún otro concepto político tiene tal cantidad de sinónimos, pero también la ausencia de un nombre que se imponga sobre los demás es prueba suficiente de la dificultad para que sea aprendida la realidad a la que alude. Por eso me valdré del término tribalismo eruptivo para sintetizar la plétora de sinónimos aludidos. En su reciente fenomenología de la masa, Hans Ulrich Gumbrich se sitúa en un punto intermedio entre aquellas reflexiones que consideran que solo en la individualidad hay conciencia y el desprecio de las masas característicos de la pedantería ilustrada. Y aunque advierte que si bien estas no son sujetos históricos ni tienen conductas homogéneas, sí se pueden identificar e interpretar sus manifestaciones como aquellas que tienen lugar en los estadios abarrotados de fútbol o en las misas multitudinarias de los papas. Allí, dice, ocurre una corporización colectiva, cuya metáfora más aproximada es el enjambre. En la multitud concurre a la conciencia una sensación de una relación lateral del propio cuerpo con los otros cuerpos como parte de niveles de conducta que compartimos con otros seres vivos que apenas revistamos. Se trata entonces de mirar a la multitud sin los estereotipos que hoy se aplican al pueblo para embellecerlo, manipularlo o utilizarlo para las causas de quienes se dicen sus representantes o intérpretes. La multitud, por el contrario, es huérfana porque carece de representación, finalidad, voceros y programas. Por eso mismo su comportamiento es impredecible y episódico, lo que englobo con la categoría eruptivo. Luego, no solo es difícil aprenderla y explicarla, sino que además es poco práctico. Porque al no otorgar muchas certezas, no es funcional a ninguna causa. Salvedad hecha, por supuesto, de las diatribas que encubren desprecios viscerales. Una anatomía del tribalismo eruptivo debe adentrarse entonces en las profundidades de la irracionalidad y del enajenamiento colectivo. De aquello que ocurre cuando en un grupo de personas desconocidas entre sí se desata lo pasional, lo pulsional y lo destructivo. No se trata acá tanto de buscar afanosamente causalidades o correlaciones, pues para eso hay espléndidos trabajos de sociólogos y politólogos, sino más bien de articular explicaciones teóricas y representaciones culturales de hechos históricos contemporáneos que ayuden a identificar las condiciones de posibilidad de la conducta colectiva iracunda y violenta. Se trata de mostrar más que de demostrar, de descubrir más que de corroborar, de graficar y al mismo tiempo teorizar. Escribo este trabajo porque las revueltas y estallidos contemporáneos merecen dejar de pensarse como epítomes de una revolución imposible, como calculadas azonadas criminales o como expresiones populares pacíficas saboteadas por un puñado de agitadores. En el primer caso, porque desde 1989 solo un puñado de empresas insurreccionales han alcanzado el estatus de revueltas históricas. Y en el segundo y el tercero, porque aunque en las sociedades posbeberianas el crimen organizado despliega sus poderosos tentáculos, no tiene sentido darles un alcance social y político del que carecen. Dicho de otro modo, cada vez que una multitud enardecida irrumpe, no siempre se libra una batalla campal entre el Leviatán y el Behemoth. Y dado que las revueltas y estallidos que presenciamos hacen emerger otros paradigmas teóricos, otros actores sociales y otros universos simbólicos diferentes a los canónicos modernos, intentaré
desentrañar su historia reciente, recrear sus representaciones y sacudir sus interpretaciones para hacerle justicia a un fenómeno político usualmente despreciado o romantizado, pero en cualquier caso ignorado. Se trata, para decirlo como Carlo Ginzburg, de comprender el presente mirándolo oblicuamente o con binoculares invertidos. A finales del siglo XIX, el historiador Hippolyte Taine, el criminólogo Gabriel Tarde y el psicólogo social Gustave Le Bon y el teórico social Émile Durkheim buscaron explicar la formación y el comportamiento de las masas. Los cuatro interpretaron el fenómeno como efecto de un contagio mutuo de los sentimientos y de las emociones entre los participantes que producía un alma colectiva. Aunque décadas después estos trabajos devendrían anacrónicos por su racismo y colonialismo subyacentes, persisten las cuestiones planteadas por ellos y se les reconoce el mérito de dejar en evidencia la importancia de ciertas prácticas difíciles de reducir a la lógica racional del cálculo estratégico para la comprensión de los comportamientos humanos en sociedad. El hecho de que recientemente se haya intentado una recuperación de las teorías clásicas de la masa, depurando los componentes que han envejecido mal, es una prueba de la vigencia de sus preguntas y del error que supondría descartarlas en bloque. La lectura de un buen número de autores del siglo XIX y del XX, así como las representaciones artísticas de las multitudes iracundas, ponen de presente que la ira y la violencia no siempre están vinculadas por la racionalidad instrumental. Es decir, la violencia entendida como medio para alcanzar un fin. Esto podrá ser así en el terreno de las organizaciones armadas, cuya disciplina obedece a ideales o propósitos programáticos. Sin embargo, la violencia colectiva que se desata en una multitud, saqueos, incendios, linchamientos, se explica por experiencias emocionales y no solo por silogismos racionales. Por lo tanto, son eruptivas, espontáneas y azarosas. De allí que las categorías de contagio, atmósfera emocional, refugio emocional, comunidades emocionales y avalancha social contienen un potencial explicativo de las revueltas y estallidos contemporáneos al tenor de su descripción de eventos similares. Dos ejemplos recientes servirán para ilustrar. En el verano de 2024, en Southport, Inglaterra, 3 niñas de 9, 7 y 6 años de edad fueron apuñaladas cuando salían de su clase de baile. Rápidamente corrió el rumor en las redes sociales de que el responsable había sido un inmigrante musulmán de origen sirio que había solicitado asilo y era buscado por el MI6. Aunque los datos del autor del triple homicidio eran falsos, para intentar contener la desinformación, el juez del caso reveló que el acusado era Axel Rudakubana, un adolescente británico de 17 años. El rumor se extendió como pólvora desde Southport a Liverpool, Manchester, Sunderland, Hull, Leeds y Rotterdam, desatando protestas violentas en 27 pueblos y ciudades del Reino Unido. Una investigación del diario The Guardian en los archivos judiciales de 500 detenidos por los disturbios arrojó conclusiones interesantes y algunas de ellas contraintuitivas. Primero, contradijo la idea de que los manifestantes provenían de otras ciudades, es decir, que venían, destruían y se iban. También encontró que la mitad de quienes fueron judicializados provenían del 20% más desfavorecido de sus localidades. 36% provenían del 10% de vecindarios con los peores niveles de salud pública y 29% del 10% de vecindarios con los menores niveles de cualificación, y muchos de ellos estaban desempleados. La expresión inglesa con la que son calificados dichos sujetos es bastante elocuente. Left behind, los dejados atrás. Y finalmente, el discurso contra los inmigrantes promovido por políticos e influenciadores antes y durante los disturbios contribuyó a inflar significativamente el peso de la migración como problema público. La gente en el Reino Unido suele pensar que la migración
es 5 veces mayor de lo que realmente es, y que las personas que buscan asilo representan el 37%, mientras que solo son el 7%. El otro caso ocurrió en la primavera de 2019, cuando un puñado de estudiantes secundarios prenderían la mecha que incendió a Chile durante varios meses, desatando una espiral de violencia colectiva inédita en un país que tan solo unos días antes su presidente había descrito como un oasis en América Latina. El jueves 3 de octubre, 2 semanas antes del llamado estallido social y a un mes de egresar, un grupo de jóvenes estaban en el patio del liceo de aplicación perdiendo clases cuando uno de ellos dijo: ¿y si nos fugamos? La idea corrió entre varios cursos. Pronto, un grupo de estudiantes corrió hasta el portón principal del liceo y salieron en masa. Cuando estuvieron en la calle, alguno propuso evadir el ingreso al metro. Entre todos hicieron una avalancha y saltaron los torniquetes. 5 años después, uno de los protagonistas, alumno en aquel entonces del Instituto Nacional, diría: eso de ir corriendo todos juntos es una sensación de adrenalina increíble. ¿Y a quién no le gusta eso? El sentimiento era: no nos podemos quedar atrás. Y se juntó todo. Por un lado, que siempre queríamos ser mejores que los de la aplicación, pero también era una forma de protesta al alza del pasaje, que había sido aprobada unos días antes por el Ministerio de Transporte y un panel de expertos. El mismo protagonista vería por televisión esa noche del 18 de octubre cómo quemaban las estaciones del metro y no podía entender cómo podía haber llegado tan lejos un sencillo juego que él y sus amigos se habían inventado para ganar fama por Instagram. Es que todo había partido como un juego adrenalínico. Nadie pensó que iba a terminar así. Todo pasó porque uno de nuestros compañeros se quería ir temprano para la casa. Las lecturas que ponen en primer plano la experiencia emocional chocan directamente contra dos consensos científicos. El primero es el carácter rector de la racionalidad en la acción colectiva, lo cual es matizado, entre otras cosas, por la existencia de las neuronas espejo y el efecto de su activación, a la que se le llama simulación corporeizada, descubiertas por neurocientíficos de la Universidad de Parma en los 90, al toparse en los cerebros de primates con neuronas que no solo se activan ante ciertos movimientos y formas de conducta del cuerpo, del que forma parte ese cerebro, sino también ante la percepción de movimientos y conductas parecidas en otros primates. El segundo consenso tiene que ver con los motivos racionales de la integración social, al cual se opone parcialmente el concepto de comunidades emocionales, acuñado por la historiadora de las emociones Bárbara Rosenwein en su estudio de las poblaciones medievales en los inicios de la Edad Media. Se trata de grupos en los cuales la gente adhiere a las mismas normas de expresión emocional y por las cuales valoran o desvaloran sus experiencias, lo cual pone de relieve que el pegamento comunitario son las emociones antes que las ideas, los sentimientos y las afinidades emotivas antes que los proyectos ideológicos compartidos colectivamente. En este contexto, la multitud aparece como un ámbito incipiente y efímero de socialización, al que concurren individuos aislados pero movilizados por sentimientos de alta intensidad, pero sin mayor traducción programática e institucional. Estas multitudes enardecidas son comunidades emocionales ocasionales, efímeras y políticamente incipientes, que encuentran en la violencia y la destrucción desatadas formas de subjetivación, como diría Michel Viviorca, que a su vez les proporciona un refugio emocional, según los términos de William Reid, el boceto de una pintura incompleta, la antesala de una revuelta urbana si prende, o de un motín, una sonada o una guasábara de unos días si no. Aunque la acción de la multitud no se agota en la violencia, es la conducta que más me interesa. Básicamente porque revela una paradoja. Aunque la violencia colectiva es la única de las conductas de la masa de la que podemos tener certeza empírica, es al mismo tiempo la más difícil de explicar, la más huidiza. No me referiré, reitero, a la violencia de los insurgentes, agitadores o militantes ideologizados, y tampoco a la violencia policial, aunque sabemos bien que una y otra pueden producir los mismos hechos y que una vez se enciende la mecha, el incendio se propaga vorazmente. La violencia colectiva de la que me ocupo es aquella renuente a las teorías de la acción racional y la acción colectiva,
que es escurridiza para las estadísticas y los registros oficiales, que está ausente de los registros periodísticos, algo para los que aún practican la crónica roja, y cuya mirada interdisciplinar supone un desafío para unas ciencias sociales devotas de la hiperespecialización y del positivismo metodológico. Aquella, en suma, cuya simbología pictórica es un arco que va desde la postal revolucionaria de Eugène Delacroix, que he puesto en la primera lámina de mi presentación, hasta las exuberancias policromáticas de Jackson Pollock. Se trata de la violencia de las barricadas, del saqueo, el pillaje, el vandalismo, el linchamiento, las violaciones, los asesinatos, los incendios y las pedradas provocadas por una turba, una chusma, una muchedumbre, un populacho, una masa o una muta, es decir, por una tribu eruptiva. En este sentido, llamo violencia colectiva el daño físico o material que sujetos individuales o colectivos ejercen voluntariamente sobre personas o bienes muebles o inmuebles en el espacio público de manera espontánea u organizada. Este tipo de violencia obedece a lo que en inglés se denomina como riot, que en su primera acepción significa un desorden público violento y que no tiene una correspondencia en el lenguaje español, puesto que sus equivalentes disturbio o motín no involucran necesariamente formas de violencia. Intentaré mostrar que ni la ética de la convicción ni la de la responsabilidad explican la conducta de una turba enardecida, que su proceder es menos principialista o consecuencialista de lo que predican juristas y politólogos, pero sobre todo, que asumir que ésta se relaciona con el pueblo como la parte al todo es un prejuicio racionalista que a fin de cuentas no explica nada. Con lo cual, a las preguntas de o más bien por cómo se forman y cómo han sido representados, acompañaré la de qué experiencias dan cuenta del tribalismo productivo. Pretendo entonces, y con esto termino, contribuir a una historia reciente de los disturbios violentos y para ello rastrearé el modo como la filosofía y las ciencias sociales pensaron y la cultura representó a la multitud cuando entró en escena en la historia reciente de modo eruptivo, es decir, enardecida y violenta. Como estamos pisando el terreno de la moralidad práctica, no tiene sentido, y acá sigo a Michael Walzer, no tiene sentido, dice Walzer, quedarse en la nebulosa teórica, por ello asumiré una aproximación casuística centrada en exponer casos históricos, dejando de lado todos sus detalles y contradicciones en aras de su ejemplaridad, y que servirán para formular los problemas normativos que les son anejos. Se trata entonces de ponerse unos lentes trifocales que permitan mirar lo personal, lo comunitario y lo social al tiempo, de modo que no solo se describan los objetos de estudio de las masas, cultos, revueltas, botines, sino también las experiencias emocionales que las atraviesan, estar enojados, ponerse violentos. Se trata entonces de experiencias que en la realidad están entrelazadas y que el análisis social abstrae. La historiadora Piroska Nagy encontró que en los primeros siglos de la Edad Media los términos revueltas populares, los términos commotion, commotion y conmovere describían la agitación de las asambleas urbanas y las revueltas populares, al punto que en la sediciosa Francia del siglo XIV los vocablos rebelión y emoción se fundían en uno solo. Es decir, una conmoción similar a la que hemos experimentado nosotros al ver recientemente lo ocurrido en Barcelona, en Washington, D.C., en Santiago de Chile, en Southport, en París, o incluso el fin de semana pasado en Los Ángeles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Iván, por la presentación. Bueno, yo propongo que partamos de abrir a preguntas y a cuestiones, a comentarios, tu presentación. Así es que los que estamos aquí presentes y los que estáis a distancia, podéis tomar la palabra quien quiera y hacer algún comentario o pregunta o intervención.
Yo tengo una pregunta. Acércate un poco, Vale. no sé si te va. Yo creo que para que te oiga mejor, aunque tal vez hay sonidos conscientes. Ay, pues aquí, bueno, Iván, muchas gracias por tu intervención. Yo, cuando pienso en historia de las emociones, siempre me viene como un problema metodológico más que teórico, ¿no? En teoría se puede teorizar más fácil las emociones en términos de cómo hay todo un mundo contextual, bueno, en fin. Pero me preguntas metodológica en este caso, ¿tú cómo piensas con todo esto que nos has mostrado que se pueden rastrear las emociones? Por ejemplo, o sea, solo para hacer una pregunta un poco más, yo cuando lo intento busco en los documentos cuando se alude a las palabras justamente a la rabia, pero te quería preguntar si tú tienes otro método, cómo has pensado desarrollar esta propuesta que has hecho. Muchas gracias. No, gracias a ti porque esa es una pregunta, yo creo que no está resuelta. Porque claro, las fuentes más tradicionales en el fondo son muy raciocéntricas, digamos. O sea, si uno mira, digamos, los, los documentos, los discursos, los diarios, eh, por eso yo tengo la impresión de que hay que tratar de recoger historias. O sea, yo he tratado de recoger historias. Entonces, por ejemplo, para documentar el, el estallido de Southport, eh, he revisado, por ejemplo, las redes sociales de los influenciadores que se dice tuvieron más relevancia en la, que son básicamente Tommy Robinson y Andrew Tate, los, los representantes de la llamada machosfera y de todo ese mundo incel y toda esa cosa tan compleja que aviva, digamos, sentimientos de odio y de resentimiento, tratar de tomar esos mensajes y he encontrado una cosa muy performativa, esa cosa de la gente está harta, no nos podemos dejar, el país se respeta, entre otras cosas, o el gobierno nos toma por tontos, a mí me sirve como para tratar de identificar algo que puede estar más allá del registro de que estaba enojado. Entonces, que es demasiado obvio y que de alguna manera puede ser quizás demasiado racionalizado. Entonces, está el tema de las redes sociales, está el tema de las historias, con las historias, por ejemplo, cuando yo me encontré con lo de estos chicos que de alguna manera contribuyen a prender la llama del estallido social en Chile, me pareció una historia fascinante porque parte de lo que a mí me interesa como, como justificar es lo que yo llamo por ahora una teoría circunstancial de la violencia circunstancial, es decir, una cosa que tiene mucho que ver con cierta conjunción de factores que se dan y que aparecen en un determinado momento en estos fenómenos colectivos y que de alguna manera explican, no digo que completamente y no es mi pretensión hacer una teoría alternativa a otras teorías, pero que ayudan a explicar por qué gente que en principio no sería violenta puede terminar involucrado, relacionada o con algún tipo de responsabilidad en estallidos colectivos. Entonces, yo creo que ahí hay unos elementos y por otro lado, me estoy valiendo también de fuentes audiovisuales. Yo creo que el arte cumple un papel y, por ejemplo, lo de Goya me sigue pareciendo una cosa magistral para la época, para el modo como lo recrea. He leído mucho sobre los desastres de la guerra y realmente fue una cosa muy innovadora. Pero ya desde una perspectiva más contemporánea, hoy en día, me parece que la televisión tienen un papel muy semejante, sobre todo en la idea de representarnos cierta violencia colectiva que de alguna manera se normaliza o se banaliza. Y en este sentido hay unas series, hay unas películas que creo que contienen un poco esa experiencia. Yo no sé
Por ejemplo, si ustedes recuerdan la parte final del Joker, que es muy impresionante porque la película, o sea, cuando él hace este baile célebre en esa escalinata de Nueva York, lo que sucede a continuación es que la película termina con un episodio de violencia un poco generalizada y sin sentido. Entonces, estas fuentes, o sea, yo no recurro, digamos, a fuentes audiovisuales, a fuentes culturales. A mí está la literatura, no recurro solamente por un afán erudito. Creo que las ciencias sociales necesitan encontrar o recurrir al periodismo, a la literatura, al cine, al arte, de una manera menos instrumental y de una manera mucho más abierta al modo como representan esas experiencias que desde las ciencias sociales, a mi modo de ver, están hiperracionalizadas. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero digamos, mi método es tratar de identificar todo aquello que me pueda ayudar a representar esa experiencia de estar enojado y ponerse violento en un sentido colectivo. Muy bien. ¿Más intervenciones en el público online? ¿Hay alguna palabra que se quiera tomar? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Mauro Hernández desde Madrid. Eh, Mi pregunta tenía que ver, creo que una parte, bueno, lo primero me parece muy interesante lo que se plantea en esta charla y la presentación de profesor Garzón, pero mi cuestión tiene que ver con que creo que mucha de la reflexión de esta charla, y me da la impresión de que también mucha de la reflexión y de la investigación publicada tiene que ver con sentimientos ligados a la violencia, con la ira, con la indignación, con el hartazgo, con la frustración. Y sin embargo, creo que hay una parte que lo ha mencionado yo creo al final, que es esta inyección de adrenalina en estos jóvenes, que tiene que ver todo lo contrario, con sensaciones, digamos, que, que diríamos son de alegría, de comunidad, de identidad en un sentido positivo, bueno, entendéis lo que, digamos, el tipo de sensaciones que producen alteraciones positivas en el ánimo y no necesariamente una inclinación a la violencia, ¿no? Y mi pregunta es eso, ¿hasta qué punto debemos privilegiar unas u otras o debemos hacer compatible ambos enfoques? Mauro, gracias. Tu pregunta es muy oportuna porque de hecho me permite complementar la respuesta que te di inicialmente. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. La respuesta que le di inicialmente a Mariana y es, yo por ejemplo he leído hace poco Anthony Burgess, La Naranja Mecánica, y es muy interesante porque claro, revela una faceta de una violencia que tiene ese componente expresivo, ese componente, digamos, casi que lúdico, y que está, por supuesto, muy presente en algunos de estos episodios. De hecho, yo creo que ahí justamente viene una especie de llamado de atención, porque cuando yo incluyo, por ejemplo, la violencia de las multitudes y las masas de los estadios, no lo hago solamente por gusto personal, que me gusta mucho el fútbol y que me parece que es un fenómeno sociológico muy interesante, sino porque estoy convencido de que ese tipo de violencia, por ejemplo, es una violencia que está muy asociada a cierta expresión más bien de, de desahogo colectivo. O sea, puede ser un poco contradictorio decir esto, pero no es, la destrucción no es el elemento primario de esa violencia. Para eso hay crónicas muy interesantes
y vuelvo a mi recurso, digamos, al periodismo. En los años 90, un periodista norteamericano se infiltró en las barras de hooligans en Inglaterra, viajó con ellos y estuvo con ellos durante varios meses. Escribió un libro que se llama Entre los vándalos. Y es muy interesante porque confirma esa perspectiva de que para el joven, en esa época el público futbolero era un poco mayor que hoy, para el joven que está toda la semana currando y el sábado es como el momento de identificación colectiva, de grupo, de cerveza, de droga, de viaje, de adrenalina, la violencia es un episodio más. Incluso él y otro más, además, que tiene una investigación similar, pero con otros grupos, reconocen que ellos, que están lejos de hacer parte de esa tribu, pero estuvieron momentáneamente ahí, describen la experiencia de esa violencia colectiva como algo no solo adrenalínico, sino incluso como una de las cosas más como en términos emocionales más desbordantes que han vivido en su vida. Y a mí eso me parece muy interesante, porque yo creo que ahí hay una violencia que en el fondo, mi hipótesis es la violencia que viven muchos de estos chicos, muchos de estos barristas, muchos de estos hinchas, después de un partido de fútbol. No es muy diferente la experiencia de subjetivación, la experiencia de identificación grupal, la experiencia de reconocimiento, no es muy diferente de la violencia que tiene una finalidad política o que tiene un origen político, que surge tras un episodio de violencia policial o que surge tras un episodio de protesta justiciera. No hay mucha diferencia. Y claro, yo sé que eso, digamos, puede contradecir algunos presupuestos de las ciencias sociales en los cuales hemos estudiado la violencia colectiva muy en clave, insisto, racionalista, en clave de búsqueda de un objetivo, en búsqueda de organización, de acción colectiva. Acá hay una cosa que es muy anónica, pero que tiene unos componentes políticos y sociales que son en el fondo muy similares. Y algo similar es lo que plantea este sociólogo, bueno, este profesor de literatura, Hans Ulrich Huppert, también, que dice, yo llevo 40 años yendo semanalmente a un estadio, primero a ver al Borussia Dortmund, y luego a ver al equipo de fútbol americano de la Universidad de Stanford, y nunca he vivido una experiencia tan intensa de masificación como la que se vive en un estadio. Y cuando hay episodios de violencia es casi que una experiencia menos racional, menos calculada, menos instrumental en términos de racionalidad de lo que se piensa, e incluso para él es una cuestión casi que de energías y de corporización. Gracias, Mauro. Más intervenciones. Yo tengo unas cuantas cuestiones, Iván. Sobre la base de que me gusta que te lances a la cuestión fundamental para mí que hay detrás del problema de cómo tratamos los fenómenos de acción colectiva, y lo has llamado hiperracionalidad, yo diría que es hiperinstrumentalidad, para ser más correctos, porque hay, en teoría incluso económica, una definición de la racionalidad que arranca de Weber, y es la racionalidad orientada a valores, que da lugar a un imaginario de irracionalidad expresiva en la que la relación entre fines y medios se trastoca. Y en cambio lo que tenemos es unos estudios, tanto en las ciencias sociales como en la historiografía, que asume que cualquier acción busca fines y utiliza medios. A mí lo que me gusta de tu enfoque
es que te tomas en serio la posibilidad de romper ese esquema y de asumir un tipo de racionalidad que no sea de tipo utilitarista ni instrumental, que es el origen de las críticas enormes y, digamos, demoledoras que se han hecho a toda la teoría de la elección racional y a partir de ahí también al individualismo metodológico en última instancia porque era su fundamento como digamos antropológico. Entonces eso es lo que para empezar de tu presentación yo más rescato para los temas de la red nuestra por intentar romper una lanza a favor de cómo ver las emociones en una clave que pueda competir con las explicaciones típicas de lo que se llama la tercera generación de teorías de la acción colectiva, la puesta en marcha sobre todo pues, por la escuela de Nueva York, de la New School of Social Research de Charles Tilly, de que las acciones colectivas tienen que ver con recursos y con capacidades. Y por lo tanto, a partir de ahí hay una lógica de empleo estratégico de los recursos, dentro de los cuales puede estar la violencia. Resulta que la violencia es desbordante, que es un poco el principio de toda tu presentación. Yo, esto, por aquí voy a, vamos, que por eso estás aquí en parte también y me gusta. Comparto menos ya, para empezar, por ejemplo, la manera en la que eso aparece de alguna forma presentado historiográficamente de una manera un poco deformada, aunque luego lo has abandonado. No es cierto. No, digamos, está por demostrar, primero, que lo que muestra Goya sea susceptible de ser presentado fuera de contexto. Goya es un pintor de un contexto muy concreto, que no es el de la guerra de independencia, pero sí el salto a la modernidad. Sí. Es decir, las formas de violencia anteriores no quedan retratadas necesariamente ahí. Eso es como un ilustrado de época. Podía llegar a ver a los campesinos que él pintaba como los restos de un pasado que debe morir. No necesariamente, son sujetos sometidos a un contexto muy singular en el que se desata un tipo de violencia que no tiene por qué tener precedente. Y en cambio, la pintura de Goya es hoy tan valorada porque parece que nos interpela a nosotros. A nosotros, claro. Bien. Por otro lado, en fin, la parte que menos, pero vamos, esto es una cosa que puede resultar anecdótica para lo que te quiero comentar. No me parece que las historiografías de la modernidad hayan colocado al pueblo en ningún lugar capital, todo lo contrario. Vale, han puesto la nación, pero no el pueblo. Sí. Y son dos sujetos muy diferentes y en el caso de las historiografías latinoamericanas es probable que sea lo que tú planteas, pero desde luego no las europeas. Y por supuesto no la española en concreto, donde el pueblo no existe. Y ese es mi trabajo de los últimos 10 años. El pueblo no es categoría historiográfica en la España de los siglos XIX y XX para los historiadores. Y en cambio, paradójicamente, sí lo es para los agentes. Así es que la pregunta va de vuelta. A ver si va a resultar que somos nosotros los que tenemos una especie de prurito antipopular, cuando los sujetos de época, los liberales del XIX, desde los más moderados, pero sobre todo los más radicales, no tenían ningún reparo en hablar de pueblo cuando se referían a las masas que se movían. Y en cambio vienen los historiadores después con el argumento de, bueno, eso es un romanticismo. Bueno, para ellos no lo era. Así que habrá que tomarse a lo mejor un poco en serio las palabras que utilizaran para hablar del sujeto que estaba intentando cambiar el mundo. Que no era la clase social, no era el género, no era la etnia, pero en cambio era la dignificación de una plebe en forma de pueblo. Así que hay toda una literatura de época que se rastrea en España de 1808 a 1939, luego desaparece, en la que los agentes políticos hablan en nombre de un pueblo precisamente porque hasta entonces, y mientras ellos no hablen, ese pueblo es entendido como una plebe. Una plebe abyecta, que por cierto es promotora y aceptadora de una violencia como parte de uno de sus atributos. Pero yo donde quería hacerte el comentario principal es que debajo, ¿cómo ves tú esto? Y te voy a poner el ejemplo, digamos, historiográfico que se nos ha eludido para poderlo tratar, porque tiene una alta carga filosófica muy desbordante. Y es que el prejuicio que tenemos nosotros al tratar todas estas cuestiones que tú presentas aquí es justo un prejuicio contra la violencia. Sí, claro. Y entonces, si no reconocemos ese punto de partida, y claro, ¿qué se nos está escapando ahí? Y esto va dirigido a la gente de la red.
que en el antiguo régimen, una forma entera de interpretar el antiguo régimen hasta la revolución en Francia es que es un orden que legitima parcialmente la violencia, que asume que la violencia puede ser legítima. ¿Cómo se puede demostrar esto? Bueno, de manera muy genérica, argumentando que la emergencia del Estado que llamamos moderno, en la definición de Weber, monopolio de la violencia, quiere decir que se la arroga un sujeto y convierte en negativos a aquellos que la utilicen, cualquiera de ellos. Entonces hemos heredado una cultura en la que el ejercicio de la violencia de por sí es malo, porque asumimos que solo debe corresponder a un Estado benefactor, por supuesto neutral, a ser posible positivo para el bienestar de la población, y entonces la violencia sí puede ejercerla él si cumple con esos criterios morales en el caso de los que los asumen, otros ni siquiera, y entienden que es que cualquier forma de desorden es un horror, porque implica violencia, y la violencia es una cosa que nos bestializa, nos inferioriza, nos coloca en un nivel no del todo humano, nos lleva al terreno de esas emociones que se vuelven problemáticas. Ahora resulta que las emociones las estamos volviendo a dignificar, pero en realidad lo hacemos, y eso a mí me parece puro romanticismo, porque la ira, la furia, son sentimientos que personalmente yo en cambio sí que cuestiono. En cambio, tenemos una experiencia historiográfica súper interesante, pero claro, conflictiva para nuestra herencia, que conozco bien y que te comparto para que me hagas ese comentario y veas a dónde ha podido llegar la cosa y también por qué puede interesar a una red que va a trabajar antiguo régimen fundamentalmente en relación con violencia, verlo todo de una manera diferente, empezando por el núcleo central, que es el problema de la violencia. En 1936 se publicaron 2 libros al mismo tiempo. Uno de un autor llamado a ser el gran historiador de la posguerra europea, el Marc Bloch. Su libro, La Société Feudale. ¿Qué es lo que argumenta Marc Bloch? Que el feudalismo es caos, desorden, violencia desatada. Frente a lo cual que apareció un Estado, la monarquía, que empieza poco a poco, desde un núcleo pequeño, a irradiar un control disciplinario, social e institucional para monopolizar la violencia. Termina con el feudalismo y emerge el orden moderno. Ese mismo año, un colega suyo, conocido mutuamente, relativamente, claro, pronazi, austríaco, aunque en realidad no un fascista, más bien un reaccionario, publica un libro también al mismo tiempo, que tarda 60 años en ser traducido, o 70 al inglés. Se traduce al italiano 50 años después. No se conoce prácticamente. Es un libro interesantísimo sobre la Austria del siglo XIV. Se llama Land und Herrschaft, tierra y señorío. Y argumenta que la venganza es legítima en un orden como el feudal y la violencia es lo que permite a ese orden autorregularse, porque se autorregula por la vía de la violencia. ¿Y por qué? Y aquí entra Durkheim. Pero el Durkheim inteligente, no el Durkheim que separa la solidaridad mecánica como aplicada a las sociedades tradicionales frente a la solidaridad orgánica propia del mundo moderno. El Durkheim inteligente que entiende que hay situaciones bajo las cuales uno tiene obligatoriamente que ejercer violencia, porque de lo contrario está perdiendo su propia noción de dignidad moral. Eso es la manera en la que el propio Brunner, un conservador, aunque después fundador de la historia de los conceptos, cuando le rehabilitan después de la Segunda Guerra Mundial, porque es un tipo que es represaliado por nazi, pero rápidamente se le reincorpora a la universidad y es uno de los padres espirituales del propio Koselleck. De hecho, es uno de los fundadores del diccionario porque él es el heredero de una tradición alemana en la que se está haciendo un tipo de historia en la que incorpora la semántica, ¿no? Bien, pero dejando esto al caso, lo que plantea Brunner de una manera más empírica, porque claro, con la noción de folk, de pueblo, nuevamente, pero entendida de una clave muy moral, como hacen los pensadores tardorrománticos y pronazis, incluso como es su caso. Claro, el problema es que dices, bueno, si son nazis no me interesan, pero es que son de la misma época que la Carl Schmitt, que es un pensador que ha sido recuperado por la izquierda más radical. Bien, pues aquí se debe hacer lo mismo, porque su argumento, desde mi punto de vista, es muy correcto y quiero saber tu opinión. El argumento es que cuando un caballero recibe una afrenta de su señor ligio, está obligado a hacer un acto de violencia que es simbólica, esencialmente. Claro, y ahí uno puede rastrear que la violencia popular tiene una alta componente simbólica, porque de lo contrario, esa persona pierde ante sus iguales, su familia para empezar, pero incluso sus caballeros de igualdad,
la sensación de ser el personaje que es. Su máscara se rompe. Y el ejercicio de la violencia es una forma de rescatar la dignidad. Si esto es poco, hay una parte añadida que es la que termino con lo que le has, digamos, respondido a Mauro. Y tiene que ver con nuestra dificultad cuando utilizamos un discurso de tipo racionalista, instrumentalista o utilitario, es entender que hay condiciones bajo las cuales la violencia es un fin en sí mismo. Sí. Y no es un medio para nada, sino que es el propio fin. Y ese propio fin, la única forma de rescatarlo para una explicación que esté más allá de decir, bueno, pues queda en esto. O sea, hay gente que tiene como referente que la violencia vale de por sí y no se busca nada con ella más que su puro ejercicio. Claro, esto es interesante porque rompe todas las teorías del poder, porque es inocuo en el sentido de que es inútil y sin embargo se practica. Entonces, ¿qué hace? ¿Bestializar? Bueno, no. Y aquí volvemos a Brunner. O sea, en realidad Durkheim, porque a mí no me interesa Brunner, pero soy Durkheim y es... La violencia es un mecanismo fundamentalmente de restaurador de integridades morales. O sea, tiene que ver con valoraciones sobre el mundo. Y claro, vamos a ver, en el momento en el que aparece un Estado que monopoliza la violencia, obviamente la única respuesta que se puede tener con él es una respuesta de tipo violento, para hacerle ver que no tiene el monopolio. Ahí estaríamos en una argumentación más instrumental. Pero en realidad, de lo que se trata es de que el sujeto descubre que tiene capacidad también de ejercicio de violencia y que la violencia no la puede monopolizar ninguna gente. Bueno, esto es como una manera de sofisticar el asunto porque en realidad comparto el punto de partida que planteabas, pero como decías que necesitamos como de alguna forma conocer mejor cuáles son las condiciones bajo las cuales, pues una de las formas es historizar, la otra es teorizar y necesitamos mejor teoría y una teoría la aporta la concepción de la racionalidad expresiva, de esa recuperación del Durkheim o del propio Weber de la racionalidad orientada hacia valores. Hay un valor que es el de la pérdida de estatus. Si yo permito que tú ejerzas sobre mí un acto violento sin respuesta, estoy yo perdiendo la sensación de el lugar que ocupo en el mundo del que formo parte, en la comunidad de la que también yo soy miembro. Bueno, tendríamos que hacer otra sesión para hablar solo de este tema y tú lo sabes, porque además, para serte honesto, es el que a mí más me interesa y más me apasiona. Antes quiero decirte algo chiquito sobre porque yo sabía que ibas a hacer una objeción con mi crítica a los historiadores. Quizás ahí sale mi versión más como alguien que tiene formación jurídica. Efectivamente, para la tradición jurídica, pueblo y nación terminan siendo, en los textos jurídicos y constitucionales, terminan siendo un poco intercambiables. Pero entiendo que historiográficamente no lo son. Es que un pueblo es un sujeto político y una nación no lo es. Quiere decir, hay claro, una política en el pueblo que la nación no tiene, claro, la nación es cultura. Claro, pero la soberanía popular, Sí, en el fondo, aparece dibujada con esa misma terminología. claro, con la misma terminología. Entonces, ahí, digamos, hay una cosa medio intercambiable que en el fondo a mí me viene por mi formación jurídica, pero es una distinción que me parece clave y además sé que tú lo has trabajado en tu libro. Justamente, esa categoría aparece como una especie de transición de la idea de plebe. Pero hablemos del otro tema que es el que te planteas. Mira, hay varias cosas que te podría responder. Yorka dice una cosa muy interesante de su trabajo y es, queremos hablar de la violencia en serio y tenemos que aceptar que tiene una cierta, que tenemos que legitimarla para discutir. O sea, no se puede hablar en negativo de ella sola. Claro, no se puede hablar de algo que en el fondo no reconoces que tiene algún rol, algún papel. Y el argumento a mí me parece que es muy interesante porque, claro, parte de la justificación de mi trabajo es que hoy en día nos llenamos de discursos que en el fondo no dicen nada. Eso de hay que condenar la violencia venga de donde venga, ¿eso qué significa? Que además aparece muy convenientemente cuando ha habido cierto tipo de violencia, pero hacia otro tipo de violencia los representantes del Estado se quedan como si nada a veces, ¿no? Entonces, primero eso.
Segundo, yo creo que quienes han intuido que hay algo que hacer están en la línea de Benjamin, la crítica de la violencia de Benjamin. Creo que Hannah Arendt tiene un elemento también que en el fondo, para decirlo de manera mal, es la violencia se legitima por quien tiene el poder. O sea, yo creo que ella lo plantea más o menos así cuando está hablando sobre la Revolución Francesa y la Revolución Americana. ¿Sabes? Y bueno, una vez ustedes están allá, pues son los disidentes, los insurrectos, ya, pero una vez están acá, dicen, muy bien, hemos llegado hasta acá, gracias a esto, luego todo queda saldado. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, no solo como descripción histórica, sino incluso como argumento normativo. Tercero, vuelvo a... Claro, pero se pierde de vista la dimensión histórica y ahí es donde, digamos, de vuelta para nuestros públicos e historiadores, ¿no? Porque lo que dice Benjamin en ese ensayo es increíble, que una huelga general revolucionaria no es un acto de violencia. Eso tiene una fuerza que no es normativa, sí, sino ya. que es histórica. Sí, Está argumentando en plenas oleadas de huelgas de los años 20 en Alemania sí. y dice, una huelga proletaria revolucionaria no es un acto de violencia. El acto de violencia es intentar detenerla, porque no hay violencia, porque implica un acto de autocontrol de la dirección tan grande que ahí no hay violencia. La violencia la ejerce el que intenta acabar con ella. Claro, otra cosa es una revolución, porque él está... Entonces, a mí, cuando yo leí ese texto, me llamó muchísimo la atención, porque un historiador nunca negaría que ahí hay violencia y diría, por favor, ¿cómo no va a haber violencia en una huelga revolucionaria, que tiene además dimensión revolucionaria? Pues él dice, perdón, pero esto es una equivocación, porque se está luchando es contrahegemónico contra la violencia que sí ejercían los estados contra esas manifestaciones. Y sobre él deja como entiende la violencia como una especie de constancia histórica de ese desequilibrio de fuerza Claro, de los huelguistas. Sí. Entonces, sí, de acuerdo que hay muchos matices, por eso digo que este es un tema apasionante, pero a lo que me refiero es a que me parece que hay tres autores que yo conozca que han visto muy bien que la legitimación en el fondo es una especie de producto del poder. La legitimación de la violencia es un producto del poder. Benjamin Arendt y el otro es von Kleist. Henrik von Kleist tiene un cuento, una especie de fábula que es muy interesante porque cuenta una historia parecida a la que tú acabas de señalar. Es un hombre noble, probablemente lo cuento mal, pero el objetivo es un hombre noble que tiene unos caballos, intenta, esto es en Alemania, intenta ir a otro estado y el dueño de esa localidad, el señor de esa localidad le cobra unos impuestos para cruzar. Él sabe que no puede pagar ese derecho de paso y entonces deja a sus caballos al cuidado de uno de sus, porque de lo contrario no tenía opción de ir hasta allá. Bueno, cuando vuelve encuentra a sus caballos desnutridos y los encuentra al borde de la muerte y efectivamente mueren. Y ahí empieza todo un proceso de venganza contra él un poco por eso, por ese tema del estatus perdido, de la dignidad mancillada. Pero además es una fábula de cómo funciona el poder, porque entonces quema el lugar, pero lo condenan, lo sancionan, o sea, en el fondo termina siendo algo totalmente... Tiene gracia porque es el mismo cuento a la vez que un cuento de Juan Rulfo, que se llama Diles que no me maten. Cuenta exactamente una historia igual. Así que se ve que es una constante... Claro, y es primero con un animal o con tal, me haces una afrenta que me parece arbitraria. Y yo te advierto, no hagas eso porque esto no se hace. Pues vas y lo haces y entonces yo tengo que ir a por algo más alto. Y es que tú me matas a los caballos y yo mato a tu hijo. Ya, pues a partir de ahí... El texto este de von Kleist se llama Michael Kohlhaas, sobre el teatro de marionetas. Y tiene una frase que resume un poco ese espíritu de Benjamin. Y es, sin embargo, su sentido del derecho le convirtió en ladrón y asesino.
su sentido del derecho y la convierte en una Claro. necesidad. Entonces, claro, ahí hay una cosa o sea, yo quería decir, estos tres autores que yo conozco, seguro hay más, me parece que entienden que la legitimación en el fondo es una cuestión que está disputada, no es una cuestión como quiso Weber, de que es algo que es propiedad del Estado y se acabó, pero además entienden que es una cuestión disputada y de manera circunstancial también. O sea, no es que el señor, por ser señor, toda violencia que ejerza será legítima. No, No, depende cuáles son los límites. Claro, eso es el argumento justo de Brunner, es que está reglamentada la violencia en un mundo como el del feudalismo medieval. Entonces, solo se puede ejercer 2 días a la semana en forma de determinados actos que están reconocidos como que son legítimos. Te quemo el castillo, pero cuando no haya nadie dentro. O te lo intento quemar, que se haga un pequeño... Porque eso es un símbolo de que los demás ven que estoy en condiciones de... En realidad eso lo trasladas a más abajo, a escala micro, y es lo que termina siendo la manera de ritualizar un duelo. Y es que yo tengo que quitarme el guante y darte la cara. Si no hago ese acto, no hay duelo. Pero al hacerlo, yo te estoy haciendo una afrenta, tengo que responder. La respuesta es, elige hora, elige lugar. Vale, es una... Ahora, ese recurso a la limitación es el mismo del que se va a volver Max Weber cuando dice, bueno, la diferencia es que el Estado ejerce la violencia, pero legítima. O sea, le atribuye como esa violencia ejercida bajo reglas para que quede resuelto. Ahora bien, este proyecto surgió hace 4 años, cuando yo escribí un articulito que se llama ¿por qué las democracias no logran domesticar la ira y la violencia? O sea, si tú me preguntas el origen, la inquietud, si se quiere, vital de esta investigación es justamente entender ese problema, y es, vivimos en una sociedad que supuestamente tiene un consenso en contra de la violencia, pero es una sociedad que tiene violencias, y violencias de distinto tipo, y hay un tipo de violencia como esta que no se puede domesticar, que no ha sido domesticada por ese Estado, a pesar de que es el que la ejerce de manera legítima, a pesar de que supuestamente es... Y en el fondo yo creo que hay una crisis del modelo weberiano, pero no sabemos muy bien qué es lo que viene. No sabemos qué es lo que significa. Entre otras cosas, porque estos estallidos son para alguna gente una especie de conatos revolucionarios o principios de una primavera que nunca es o que nunca fue, pero por otro lado, para los defensores de una lectura más institucionalista, constitucionalista o política, estos son básicamente espasmos criminales. Y hay que resolverlos, pues en realidad guardándolos. Entonces, claro, como no es ni una cosa ni la otra, deberíamos poder comprender qué es. Y eso pasa por comprender no solo cómo se prende la mecha, que eso para mí es fascinante, sino también entender que esa violencia no es ni lo uno ni lo otro. Cuando los románticos creen ver una especie de pueblo en armas con unos chicos quemando contenedores, en realidad están soñando con una cosa que no está sucediendo ni va a suceder. Pero también cuando los otros ven solo delincuencia y criminalidad a esos mismos chicos que están quemando contenedores o que están vandalizando tiendas en el Paseo de Gracia, lo que están es viendo una cosa que tampoco es correcta. Bueno, el argumento que yo te estaba dando tiene una frase típica que lo expresa muy bien, y además en un ejemplo muy bonito es el prólogo del libro que escribe Bobby Seale contando la historia de los Black Panthers. Como en su autobiografía él empieza diciendo: el día que mataron a Malcolm X, salí de mi casa, yo tenía 16 años, y empecé a tirar ladrillos contra todos los coches de policía que veía pasar por mi barrio de Oakland a una distancia enorme de donde haya pasado todo, y es un chaval. Y dice que tira ladrillos cada vez que ve un coche policial, le tira un ladrillo, no le va a dar, y termina y se pone a llorar. Y dice: yo lloré, pero ese día estaba dispuesta a morir. ¿Por qué? Porque no tenía nada que perder. Entonces, el estallido tiene que ver con el momento en el que moralmente uno piensa que si continúa un paso más sin hacer un acto de violencia, en realidad pierde todo porque lo tiene todo perdido. O sea, cuando no tiene coste la violencia,
en términos del valor moral que se tiene respecto de no ejercerla. Se piensa que si no la ejerzo, no gano nada, porque no tengo nada que perder si la ejerzo. Pero claro que pierdes, te pueden matar, te pueden meter en la cárcel, lo que sea ya, pero en cambio tu autovaloración de la situación es que ya no tienes nada que perder, que es una frase muy, muy dura, porque siempre se tiene algo que perder, la vida, por supuesto. Pero en cambio la vida ha dejado de tener valor y por eso no hay utilidad, no hay instrumentalidad posible, porque de hecho, coste, digamos, máximo por una acción de esa violencia. O sea, hay un beneficio cero si tú has muerto a la hora de recibir el beneficio que puedes obtener. Entonces, se rompe totalmente la cadena lógica de pensamiento del racionalismo instrumental, la violencia que expone a la muerte, que es abundante. Bueno, eso en las democracias también. Y en cambio, esa frase, para mí, tiene todo en la caja negra del asunto, ¿no? Y es, hago algo porque no tengo nada que perder. O sea, has terminado valorando que no tienes nada que perder. Bueno, eso históricamente, la primavera, la llamada primavera árabe haya comenzado con un vendedor ambulante que se quema los bonchos. Es muy diciente de esa dimensión de la violencia como recurso que no es instrumental. Porque también en Santiago ha habido un par de personas que se han quemado frente al Palacio de la Moneda. No ha pasado nada. Claro, cuando te mueres y no tiene efecto ningún. Claro, mientras que pones eso en Túnez en el 2011 y ahí pasa algo, pero puede no pasar nada también. Entonces sí, yo creo que ahí hay muchas preguntas por hacer. Y gracias, Pablo. Bueno, yo creo que en ese caso podemos dejarlo aquí. Iván, muchas gracias por No, a ti, Pablo. Ha sido una muy buena conversación y en verdad muchas gracias por el interés y la invitación. Bueno, muy buena la presentación. Ahí terminamos. Eso es el estallido, ¿no? Esta manifestación es de la época del estallido. De la plaza Baquedano en Santiago. De cuando la transformaron, digamos, la destrozaron Sí. el monumento, ¿no? Sí. De Baquedano. Muy bien. Bueno, pues ahí hay un mensaje. Y nada. Gracias, obrigado. Bueno, pues gracias a los participantes aquí también. Y gracias a ti y hasta otra.